Bueno chicos, ¿qué tal? Nuestro tema de exposición es materiales para envases de conserva. Como podemos observar, en la introducción se logra visualizar una frase dicha por Napoleón Bonaparte que dice: ganarán los ejércitos mejor alimentados. Y justamente coloco esta frase porque es con la que se inicia todo el mundo de las conservas y los materiales de envase justamente para estas conservas, ya que era muy importante alimentar de forma apropiada a los hombres del ejército. Y es por eso que en 1795, Nicolas Appert, chef pastelero y enólogo francés, tuvo la idea de que los alimentos podrían conservarse intactos sin perder sus cualidades nutritivas, cerrándolos herméticamente en recipientes de cristal. Y es justamente con esta idea con la cual obtuvo el premio que ofrecía Napoleón Bonaparte, que se basaba en colocar alimentos después de una cocción parcial en botellas de vidrio tapadas con corcho sujeto con alambres. Estas botellas se sometían a un calentamiento de agua hervida por un largo tiempo. Y podemos observar las imágenes de los frascos de vidrio. La historia de los envases de hojalata. En 1810, Peter Durand presenta al registro una patente que llamó Método para preservar los alimentos por largo tiempo en vasos de cristal, cerámica, metales o materiales apropiados. Y se puede observar, Durand explica las ventajas que se da frente al cristal usado por Appert, ya que la hojalata, que es el nuevo material utilizado, presenta una ligereza, no se quiebra por su resistencia mecánica, es de fácil conducción del calor, resistente a la corrosión frente a otros metales. Con el pasar del tiempo, Durand vende la patente a Duncan y Hall, quienes son dueños de una fundación de hierro, y los cuales van a comenzar a fabricar las latas hechas de hierro cubiertas con estaño. Y así se van a mantener hasta a la actualidad. Van a presentar ciertas modificaciones, pero se va a mantener a base de hojalata. Podemos observar en imagen se encuentran los envases de hojalata del siglo XIX. Como generalidades de los envases, tenemos que tener presente que su finalidad del envasado de los alimentos es la preservación de su contenido y prevenir su deterioro y alargar su vida útil. Las funciones básicas del empaque de alimentos se ilustran a continuación. La contención, el cual va a hacer que se eviten los golpes y va a actuar como medio de transporte para los alimentos líquidos para evitar las vibraciones mecánicas. La protección, que se va a dar frente al oxígeno, la humedad, los microorganismos, la suciedad, la contaminación de químicos, toxinas, etc. La convivencia se va a dar más por la facilidad de la apertura de la tapa, como podemos observar, y la comunicación, que tiene que ver con el etiquetado nutricional, el peso, los ingredientes que se están utilizando en este producto, la vida del producto y las condiciones de almacenamiento. Continuamos con las propiedades del envase de metal. Una de las propiedades es la resistencia, ya que permite el envasado a presión o vacío. Otra propiedad sería la estabilidad térmica, que no cambia sus propiedades al someterse al calor. La hermeticidad, que es la barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente. La integridad química, que es la mínima interacción entre los envases y los alimentos, conserva color, aroma y sabor. La versatilidad, que es la infinidad de formas y tamaños. La calidad magnética, que permite separar los envases desechados de otros por medio de imanes. Es anticorrosivo, y la dureza, que es la resistencia que opone un material al ser rayado. Ventajas y desventajas. Las ventajas es que tiene altas barreras, gases, vapor, luz y microbios. Excelentes propiedades mecánicas, elevadas velocidades de fabricación, resistencia a la deformación. Las desventajas serían su reactividad química y electroquímica, que es la capacidad de reacción química que presenta ante otros reactivos. Peso específico alto, y dentro de la estructura de costos de un envase de hojalata, el 68% corresponde al material. En este punto hablaremos sobre los tipos de envase. Entre ellos tocaremos envases metálicos y envases no metálicos. Como primer punto de envases metálicos hablaremos sobre la hojalata electrolítica tradicional. Esta está formada por una hoja de acero de carbono que va a llevar un recubrimiento en ambas caras de electrolítico de estaño. El estaño le va a otorgar un aspecto brillante y resistente a la corrosión, mientras que el acero le va a dar la resistencia y la formabilidad. Los espesores de la hojalata varían de 0.13 a 0.4 milímetros. La hojalata convencional tiene 2.8 gramos por metro cuadrado de estaño en la superficie interior y exterior. En esta gráfica se encuentra la estructura de la hojalata electrolítica, donde sobre la base del acero
va a estar una cubierta de estaño aliado y sobre este estaño libre. Sobre este un tratamiento de pasivación y por último la laca. Hojalata libre de estaño TFS. Es conocido también como acero recubierto de cromo electrolítico SCS. Está formado por una chapa de acero iluminado en frío cubierta por deposición electrolítica con óxido de cromo metálico en ambas caras. Una de las ventajas es que es excelente a la adherencia de la laca. Se evita el uso de la capa de estaño debido a que algunas combinaciones de barniz van a requerir una mayor temperatura para el curado, provocando que el estaño pueda refluir en la lata. El recubrimiento en base a cromatos consiste en 75% de cromo metálico y 25% de óxido de cromo. En esta gráfica se observa la estructura de hojalata libre de estaño, donde sobre la base del acero va a ir ubicado el cromo metálico, sobre este óxido de cromo y por último la laca. Aceros recubiertos de polímeros. Los polímeros sintéticos son aplicados sobre placas de acero u hojalatas TFS para una mayor protección contra la corrosión. Pueden aplicarse polímeros como PTFE, PFA, FEP, con varios espesores para ser posteriormente laminados. La ventaja es que van a presentar una excelente apariencia, resistencia a la abrasión, corrosión y barrera contra la humedad. Acero inoxidable. La resistencia a la corrosión de este tipo de aleación es tan alta que puede entrar en contacto con cualquier alimento sin la aplicación de otra protección o recubrimiento. Su inercia química es proporcionada por el contenido de cromo superior al 11%. Existen diferentes aceros inoxidables que se clasifican de acuerdo a su estructura cristalina: acero austenítico, ferrítico y martensítico. Los aceros austeníticos son los más comunes para aplicaciones de envasado. Los aceros austeníticos tienen un contenido de cromo entre 16 y 26% y se caracterizan por su resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas. Envases de aluminio. El aluminio tiene una fina capa de óxido que es inerte a los alimentos. Además, el aluminio no es tóxico y el sulfuro de aluminio, un posible subproducto de la reacción del pescado con el metal, es incoloro e inodoro, a diferencia del sulfato de hierro. De ahí su uso generalizado para cocinar utensilios y por industrias procesadoras de alimentos. El aspecto agradable de las latas de aluminio anodizado y lacado es un importante factor en las ventas al por menor. Esto es particularmente evidente en los países europeos y el mercado norteamericano, donde las latas de sardinas de hojalata ya no son favorecidas por el usuario doméstico. Partes integrales. Las partes integrales de la hojalata está compuesto por acero base, estaño, pasivación con sales de cromo y laqueado. Según la imagen de la parte derecha y la parte inferior, muestra las divisiones de las partes integrales de la hojalata, representados en forma de láminas. El acero base. El acero base es producida por un sistema de colada continua o lingoteras. Esto proporciona una rigidez al envase debido a su resistencia mecánica y composición química a la corrosión. Presenta tres tipos de aceros: el de tipo D, el de tipo L y el de tipo MR. El acero de tipo D presenta un acero apagado con aluminio. Se utiliza en embutidos profundos y envases de 2 piezas. Además, contienen baja cantidad de elementos metaloides y residuales, como cobre, níquel, cromo y molibdeno. Además, son resistentes a la corrosión interna de envases para ciertos productos alimenticios. El de tipo MR contiene bajo porcentaje de elementos residuales y una buena resistencia a la corrosión. Es el más común en el mercado y utilizado para envases generales. Composición química del acero base. Según la tabla, muestra la composición mediante elementos de carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cobre, níquel, cromo, molibdeno, aluminio y otros elementos, representando en gran cantidad, en porcentaje, de elementos de magnesio, cobre y aluminio en los diferentes tipos de aceros. Estaño. El estaño es depositado sobre el sustrato de acero ya mencionado por electrodeposición.
en función a la cantidad del estaño añadido. Se presentan diferentes tipos de hojalatas de acuerdo al espesor de cada capa de estaño. Por ejemplo, en la tabla muestra una designación del recubrimiento y su peso nominal. En este caso, la designación E1 muestra un peso nominal de 2.8 gramos en 2,8 metros cuadrados. La capa de estaño que se agrega al acero está formada por varias subcapas, desde las subcapas que se unen al acero hasta la capa superficial. La primera capa es llamada épsilon, la segunda capa fase Z, la tercera fase eta, la cuarta estaño puro y finalmente una capa de óxido de estaño. Pasivación con sales de cromo. El objetivo de esta pasivación es reducir el óxido de estaño y proteger contra el ennegrecimiento que se forma al entrar el alimento. Además, esto se realiza por inmersión en cromato sódico y mejora la adhesión de la laca al sustrato. Resiste a la corrosión posterior al laqueado, manteniendo inerte a los metales activos. Laqueado. Previene las interacciones químicas entre el alimento y el recipiente. La elección de la laca dependerá del producto a envasar. El laqueado en la parte exterior se utiliza para proteger del ambiente corrosivo durante el procesamiento y almacenamiento, para la apariencia y decoloración de la base. El laqueado interior restringe las interacciones de la hojalata y el alimento que provoca corrosión, tinción o decoloración del producto. Hay tres tipos: 1, el epoxifenólicos, 2, el vinil y el organosol. A continuación, proceso de cerrado de conservas enlatadas. A diferencia de las cerradoras de frasco de vidrio, donde por una parte se fabrica el frasco y por la otra la tapadera con un material distinto, para la fabricación de la lata con destino en la industria alimentaria se puede seguir tres procedimientos. El primero, la fabricación de la lata de 3 piezas con un cuerpo y con costura lateral soldada, la fabricación de la lata de 2 piezas estirada y reestirada, y por último la fabricación de la lata de 2 piezas estiradas y con paredes prensadas. La primera técnica sigue siendo la más usada en conservas tanto de pescado como vegetales o encurtidos, dado que te da un mayor soporte al apilamiento de estas. La segunda técnica es realizada con hojalata, acero sin estaño y aluminio, y la tercera técnica hojalata y aluminio. Fabricación de latas de 3 piezas soldadas. Tras el acabado de las láminas de hojalata, se corta y se pasa a la parte de las máquinas que enrolla el cilindro, quedando los bordes ensamblados. En esta fase, los bordes son soldados eléctricamente usando electrodos continuos de cobre y se aplica internamente una capa de laca mediante rodillo o pulverizador sobre la junta soldada y después se cura en el horno. Los extremos de las latas se realizan mediante un corte de tiras de hojalata a partir de láminas lacadas mediante una cizalla, estampando y formación de círculos lacados que se recubren con un compuesto sellador a base de solventes o de agua para conseguir un cierre hermético del cuerpo cilíndrico de la lata mediante la junta doble. La fabricación de cierres de fácil apertura total es más compleja y requiere un control más cuidadoso de las especificaciones de la hojalata y el lacado para conseguir un buen cierre. La lata de 3 piezas se suele utilizar para todo tipo de conservas: pescados, atunes, anchoas, mejillones, encurtidos y también para algunos vegetales como espárragos o pimientos, o etcétera, ¿no? Fabricación de latas de 2 piezas estiradas y reestiradas. Mediante este sistema, el cuerpo y el extremo del fondo de la lata pueden elaborarse a partir de un disco circular de metal, lacado y recubierto en ambos lados. El disco sufre diversas operaciones de acoplamiento y estiramiento que reducen el diámetro de la lámina e incrementan la altura que proporciona finalmente una lata. Se trata normalmente de recipientes muy fuertes, capaces de resistir elevados niveles de vacío interno debido al espesor de las paredes. La lata fabricada mediante el sistema de acoplamiento-estiramiento ofrece una menor resistencia al apilamiento comparando con las latas de 3 piezas. Propiedades del envase no metálicos. En este caso hablaremos del vidrio y plástico.
En el caso del vidrio, sus propiedades son resistencia mecánica, es termorresistente, impermeable a los gases, vapores y líquidos y es químicamente inerte frente a líquidos y productos alimentarios. En el caso del plástico, sus propiedades son flexibilidad, compresión, tracción, que es resistente a ser estirado, permeabilidad y velocidad de transmisión de gases. Ventajas y desventajas. Las ventajas son: en el envase de vidrio es inerte, higiénico y no interfiere en el sabor de alimentos. El vidrio es neutro, no permite el traspaso de oxígeno o gas carbónico. El envase de vidrio resiste la agresión de sustancias y no degrada en el medio ambiente. El vidrio posee resistencia a la tracción y a la compresión. Las ventajas en el caso del plástico serían: los plásticos tienen una baja densidad, lo que puede resultar óptimo para muchos de sus usos. Los plásticos se pueden manipular de forma sencilla. Esto permite que se usen para crear elementos muy complejos. Y los plásticos son muy resistentes a la corrosión, los ataques de agentes químicos. Desventajas. En el caso del vidrio, en comparación a otros materiales usados para envase, es uno de los más caros. En su manipulación se necesita de cierta prudencia. Y en el caso de los plásticos, uno de los inconvenientes que más tiende a provocar es la contaminación que se produce cuando se fabrica. Otra es la opción de mezclar plásticos de distintas familias, siempre tiene el mismo resultado, plásticos de baja calidad. Y el reciclado es relativo. Una vez que sea reciclado, no puede volver a utilizarse para el consumo humano. Envases de vidrio. El vidrio es un material que no interfiere con las propiedades del producto que contiene. Requiere altas temperaturas y es un envase ideal para conservar una gran cantidad de productos. El vidrio es hermético, higiénico, indeformable, aséptico, inerte e impermeable. Envases de plástico. Hemos encontrado otros tipos de envase de plástico. El envase tipo tarrina. Estos envases se pueden someter a una alta humedad relativa y altas temperaturas, ya que su proceso de esterilización se realiza con vapor de agua o presión. Las bandejas o tarrinas están formadas por una combinación de 3 capas, polipropileno, EVOH y polipropileno. Envase Tetra-Recart. Este tipo de envase es muy similar al ya conocido envase de cartón para bebidas o tipo brick. En estos envases se puede producir la esterilización simultánea del paquete y su contenido. Los materiales que lo componen son fibra de cartón, polipropileno y aluminio. Envases de bolsa flexibles. Estos envases se caracterizan porque poseen un espesor mucho menor en comparación con los envases de conserva tradicionales. Requiere un tiempo de esterilización más bajo y ocasionan una transferencia de calor muy rápida. Como desventaja, necesita un proceso de envasado más largo, lo que conlleva un aumento de la mano de obra necesaria y una inversión en las instalaciones.